Llevamos ya más de 2 años de pandemia de la COVID-19 y aunque es cierto que la variante Omicron, que es la que estamos viviendo ahora, en la sexta ola de contagios, pues esta variante está disminuyendo y parece que, según algunos científicos, tienen la esperanza, científicos me refiero a inmunólogos, virólogos, científicos del ramo, ¿no? Que tienen la esperanza de que después de esta variante Omicron ya la pandemia vaya pasando a ser una endemia y que vaya pues abandonando su presencia como pandemia que nos está revolucionando nuestras vidas. Pues aún así, como no tenemos ninguna certeza y no sabemos lo que va a pasar después, yo sí quería comentar algo que ha estado y sigue estando presente durante toda esta pandemia y de la manera en que se ha ido manejando toda la enfermedad, todo lo que ha significado este camino de más de 2 años, ¿no? Hasta ahora. Y es el factor miedo. El factor miedo apareció desde el principio. Y ese miedo sigue presente en unos más y en otros menos. Al principio era un miedo tremendo. Uno salía a la calle cuando nos dejaron enclaustrados en casa, no podíamos salir más que a hacer las compras, etcétera. Pues la gente tenía miedo, había un silencio en la calle tremendo, había miedo, tocar, no se podía tocar nada, no te podías contagiar con nadie. Todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Pero el miedo ha estado y está presente. En principio hay que decir que el miedo es la reacción normal ante cualquier amenaza o peligro que podamos tener. Es una respuesta natural y es nuestra reacción, ¿no? El miedo nos salva, nos permite enfrentarnos a estímulos que potencialmente pueden ser tóxicos o nocivos para nosotros, pero bueno, o que sean amenazas que sean peligro para nosotros, ¿no? Y por eso el miedo no es malo. El miedo nos ha ayudado y nos ayuda a sobrevivir como especie y se genera como un mecanismo de supervivencia. Imaginemos, por ejemplo, que vamos por la calle y vemos que se nos acerca con agresividad un perro peligroso que viene directo hacia nosotros y con síntomas de que nos está amenazando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A partir de ese momento se eleva el nivel de adrenalina, el corazón comienza a bombear mucha más sangre, el cerebro se pone en funcionamiento, manda órdenes a las piernas para que salgas corriendo, ¿no? Entonces, el miedo lo que te está haciendo es defenderte de una agresión, defenderte de un peligro externo que te viene hacia ti. Y en ese sentido, pues el miedo es positivo. También puede suceder que en vez de correr, pues tú te enfrentes al animal, pues porque tengas alguna herramienta o tengas algún arma o tengas algo con lo cual te puedas defender del animal o sepas cómo tienes que actuar ante un animal que te viene así, con el miedo. Pero también puede suceder que te paralices y ya no sepas qué hacer. Y te quedes quieto y el perro se te echa encima, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el miedo, que es un sentimiento, ha pasado a ser pánico, que es una emoción, y te ha paralizado. Entonces, ya no es que tú tienes miedo, sino que el miedo te tiene a ti y te has quedado paralizado, ¿no? Bueno, estas pueden ser las circunstancias que te sucedan así a modo general cuando tienes un peligro delante. Tienes miedo y tomas decisiones para escapar de un peligro. Si te dejas llevar por el pánico, te puedes paralizar y puedes caer en ese peligro que te está amenazando, ¿no? Bien, pues con esto nosotros podemos decir, bueno, el miedo es algo positivo, es algo bueno, es algo que tenemos nosotros y que nos ayuda a defendernos.
Pero hay un problema que es el que podemos estar viviendo, que es el miedo cuando la situación por la que hay que tener miedo ha sido creada o inventada. Esto ya es otra cosa, porque el miedo sigue estando ahí, pero la situación no merece que nosotros tengamos miedo. Por ejemplo, esos padres que no quieren que sus hijos o que su hijo o su hija pase por determinado lugar y le dicen, mira, si pasas por aquel lugar, allí hay un hombre con un saco y si pasas por allá, te va a meter en el saco, te va a raptar y te va a llevar. Y entonces el niño o la niña por ahí no va a pasar. Los padres no quieren que pase por ahí por las circunstancias que sean, pero le han metido un miedo de tal manera que han manipulado al hijo o a la hija para que no pase por allá porque le han contado una mentira, algo que no es real. El miedo sí es real del niño o de la niña, pero no existe la realidad por la cual debería de tener miedo. Entonces, esta es la manipulación que se hace de las personas con el miedo. Y esta manipulación de un algo que se inyecta y que se pone para que se tenga miedo es lo que ha mantenido controlada la humanidad durante siglos. Miedo a la guerra nuclear, miedo por ejemplo, a una tercera guerra mundial, miedo a los ataques terroristas, miedo a cuántas cosas, al virus también, ¿no? Miedo a contagiarnos con un virus, miedo a la recesión económica, por ejemplo, ¿no? Esos miedos que se van metiendo en la sociedad. Hay muchos miedos a través de los cuales las sociedades, las masas de gente, las naciones enteras quedan manipuladas porque ese miedo lo que hace es modificar los mecanismos de toma de decisiones de las personas. A veces hace sobrereaccionar más de la cuenta, otras veces paraliza a las personas en una situación determinada. Y esto, el meter ese miedo, el crear ese miedo por circunstancias que no deberían ser tales como para generar ese miedo, este miedo es el gran aliado para influir en los comportamientos ajenos, en los comportamientos de los demás. Es el gran aliado el miedo. Y el miedo es una herramienta muy eficaz para manipular la conducta humana y además logra excelentes resultados. Gobernar a base de miedo es muy eficaz, no solamente en las dictaduras, que sabemos que gobiernan a través del miedo, también en las democracias, de forma más sutil, si queremos, pero también metiendo esos miedos a la población. Entonces el miedo hace que muchas veces no se reaccione o que no se siga adelante o que no se tomen unas decisiones que se tomarían si no se tuviese ese miedo. Y cualquier ideología, nazismo, comunismo, liberalismo, socialismo, sus líderes pueden conseguir cualquier cosa de la masa de gente simplemente con asustarla. Y una vez que ha asustado a la población, a la sociedad, entonces ya pueden hacer lo que quieran con ella, lo que les dé la gana. Una vez que han asustado, una vez que han metido miedo. Esa es un arma muy eficaz para manejar a las masas, para manipular a las sociedades, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a la situación que estamos viviendo de la pandemia de la COVID-19. Con la presencia de la COVID-19 también se ha asustado y se sigue asustando mucho a las masas de gente, a las sociedades. Es una pandemia mundial. Entonces, ¿existe el virus? Claro que sí. Existe la enfermedad. Existe la posibilidad de enfermar. Existe la posibilidad de morir. Pero
una vez que existe, también está siendo utilizada esta presencia para que algunos gobiernos hagan lo que les dé la gana respecto de sus políticas. Y este es el problema, o sea, este es el toque de atención que a mí me gustaría comentar, ¿no? Porque con la excusa del miedo a perder la salud o el miedo a morir, también podemos estar perdiendo libertades, porque se ejerce un control impositivo. Hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, debes funcionar así. Y si miramos despacio las situaciones de todos estos 2 años, sí podemos decir que de alguna manera estamos perdiendo grados de libertad. Asustados, estamos dispuestos a ir cediendo nuestra libertad. ¿A cambio de qué? A cambio de una seguridad. Una seguridad que te la va a dar ¿quién? Los dirigentes políticos, el Estado, no sabemos quién, pero que me den una seguridad. Los sistemas sanitarios. Entonces, ahí dejo yo en manos de otros lo que decidan otros por mí y paso a ser una sociedad dominada. En realidad, hay muchas cosas que se han determinado y que han hecho bien y que nos hemos comportado y hemos sido, como se suele decir, civilizados y gracias a ello pues hemos salido adelante. Pero ya de un tiempo a esta parte, muchas de las normativas y de las situaciones que nos están creando ya no están tan claras. Quiero decir con esto que de ninguna manera nosotros podemos acatar todo lo que nos venga sin nosotros mismos reflexionar sobre ello. ¿Con miedo? Bien, con miedo al contagio, a la enfermedad, a la muerte, pero no con pánico. Con el sentimiento del miedo sí, pero no con la emoción del pánico. La emoción del pánico lo que hace es, no, me han dicho que tengo que tener un pasaporte COVID y como sea lo tengo que conseguir. Que me tengo que poner mascarilla también en la calle o cuando no me junto con nadie por la calle me la tengo que poner. O sea, hay cosas de este tipo que difícilmente las podemos digerir, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que tengamos cuidado de los mensajes que se nos da. Uno puede, porque tenemos medios para ello, asesorarse en el sentido de informarse, por ejemplo, de científicos, virólogos, inmunólogos, pandemiólogos, que no salen en los medios de comunicación de masas, pero sí escriben y sí hablan en las redes desde el punto de vista de ellos de lo que se está haciendo y que, por ejemplo, no están nada de acuerdo con determinaciones que se han ido dando en los últimos tiempos. Terceras dosis de vacunas, mascarilla a todas horas, pasaporte COVID, no están de acuerdo y explican por qué. Y entonces uno dice, es que hay científicos de este ramo que no salen en los medios de comunicación de masas y están hablando de manera diferente. ¿Por qué? Entonces la llamada es a que no nos dejemos o que huyamos de todo mensaje que se enfoque en el miedo, primordialmente en el miedo, y menos en el pánico. O sea, que los mensajes que te den es para que tengas miedo. Cuidado con eso. Los mensajes que te dan, y sabemos perfectamente que es así, por decisiones políticas, por miedo a perder votos, por miedo a perder tronos, poder, que también lo tenemos. Decisiones que vienen, por ejemplo, mediadas por intereses económicos, intereses de las, como solemos decir, de las farmacéuticas,
si suben o bajan en bolsa, si hay determinadas vacunas que parece que tienen, pues por ejemplo, la célula T y esa célula T es suficiente en su memoria para que no te tengas que poner la tercera vacuna y entonces ves que tal gobierno ha dicho que en concreto esa vacuna que tiene la célula T, pues esa la quitan del mercado y que se va a vacunar a la gente con otro tipo de vacunas. No estoy diciendo que tú creas todo esto que estoy yo diciendo. Yo solamente digo que hablando, o mejor dicho, escuchando a unos y otros, desde el miedo, uno tiene que tomar sus determinaciones sin que le estén manipulando y nunca tomarlas desde el pánico. Porque en realidad la enfermedad, la pandemia, el virus está ahí. Y una vez que está, también es cierto que nos están manipulando desde muchos ámbitos para que la población obedezcamos a pies juntillas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque me parece que es un aprendizaje de toda esta pandemia, también para el futuro. Porque hay quien dice, no, si es que esto también son pruebas que se están, en realidad no son pruebas, pero estos son precedentes que se van teniendo para en el futuro cosas que vengan, en realidad a la población, a la masa de gente, al mundo entero, lo podemos manipular, ¿no? Entonces, el mensaje es este, por lo menos que yo voy recibiendo y que voy aprendiendo, ¿no? Contar con el miedo, sí, pero siempre cuando el miedo es objetivo y no subjetivo, y menos cuando se siente pánico, cuando se pasa del sentimiento del miedo a la emoción del pánico, porque entonces ya vas a actuar fatal y te vas hasta paralizar. Pero desde ese ámbito del miedo objetivo, que es bueno y que nos defiende, desde ahí huir y no seguir nunca los mensajes que determinan que actuemos de una manera concreta por el miedo y menos por el pánico, por decisiones políticas, que son miedo a perder sus bases, sus votos, y por decisiones económicas. Que tengamos en cuenta que es una situación de enseñanza para que nosotros como sociedad seamos capaces de enterarnos, informarnos, buscar datos y una vez buscados esos datos, determinar lo que cada uno cree que tiene que decidir en su vida. Nunca desde el pánico, sí desde el miedo, pero desde el miedo objetivo.